Hola a todos. Esta noche vamos a comenzar con algo que probablemente no esperabais. No os hablaré de lo que cené o de cuántos cafés llevo en sa. Os voy a contar una verdad que puede que transforme vuestra manera de mirar la vida misma. Puede que no sobrevivas tan plácidamente a tu propia vejez si ignoras lo que viene a continuación. Sí, así de claro. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Además, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es en tu ciudad. Venga, me encanta imaginar dónde estáis. Alguien en Madrid recién acostado. Alguien en Ciudad de México con el café de la tarde. O alguien en Buenos Aires luchando por no dormir la siesta. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Lo que voy a relataros procede tanto de investigaciones serias de universidades y hospitales, como de mi propia experiencia de años, conversando con personas mayores. El tema es tan amplio como revelador. Los secretos de quienes logran una vejez feliz y saludable. Pero no os confundáis. Esto no trata solo de ancianos. Trata de todos nosotros, porque todos, si tenemos suerte, llegaremos a ese futuro. La primera revelación que me impactó fue esta. Cuando se entrevistó a un grupo de personas de entre 72 y 86 años que habían sido seguidas durante nada menos que 2 décadas. El 82% confesó lo mismo. Decían, si a mis 60 hubiese sabido ciertas cosas, ahora no tendría tantas dificultades. Imaginaos la fuerza de esa confesión colectiva. Como si un coro de voces sabias nos dijera, todavía estáis a tiempo, no seáis tan tercos. Los investigadores también comprobaron algo desconcertante. 9 de cada 10 problemas de quienes más sufren podrían haberse prevenido con medidas ridículamente simples. Y aquí es donde uno piensa, ¿cómo puede ser que, con tanta información disponible, hayamos pasado por alto lo obvio? Yo mismo, cuando lo leí, me descubrí sacudiendo la cabeza con esa mezcla de incredulidad y nerviosa risa. Permitidme compartir una anécdota curiosa. Un anciano en un centro social me dijo un día, muy serio, que lo peor de la vejez no era el dolor de rodillas, sino el dolor de ver a los demás caminar más deprisa que él hasta la panadería. Después de soltar eso, añadió entre risas, aunque bueno, así no gasto tanto en bollos. Esa chispa de humor resume a la perfección un hecho de sabiduría. El envejecimiento es inevitable, pero la manera de vivirlo marca la diferencia entre resignación y dignidad. Por sorprendente que parezca, la mayoría de las prácticas que convierten los años finales en más llevaderos no requieren fortunas ni entrenamientos imposibles. Unas rutinas básicas, sostenidas con paciencia, bastan para rebajar drásticamente los gastos médicos. Algunos estudios incluso mostraron que quienes adoptaron esos hábitos durante una década llegaron a gastar la mitad en hospitales y fármacos. No es magia, es biología aplicada con un poco de sentido común. Uno de los aspectos más fascinantes cuando se observa la vida de los mayores sanos es que no suelen ser personas obsesionadas con reglas rígidas. Más bien, mantienen un ritmo estable y flexible a la vez.
se mueven lo suficiente, cultivan un entorno emocional amigable y sobre todo no se encargan de cargarse con preocupaciones inútiles. De hecho, existe un debate académico abierto acerca del peso relativo de los factores psicológicos frente a los biológicos en la longevidad. ¿Es más relevante cuidar la dieta o cultivar una red fuerte de amistades? Los investigadores aún no se ponen de acuerdo, lo cual en sí es alentador. Significa que cualquiera de esas dos sendas puede aportarnos años valiosos. Para ambientar este viaje de conocimiento, quiero que visualicéis conmigo una escena nocturna. Imaginad a una mujer de 85 años. En una casa de pueblo, el suelo de madera cruje, la tetera suena, el reloj de pared marca la medianoche. A pesar de la edad, se levanta con calma para ajustar una maceta que está algo torcida. Ese gesto minúsculo de mantener fuera de peligro lo cotidiano, evitar que la maceta caiga, significa prevenir un tropiezo, una caída, una visita innecesaria al hospital. Así de sencillos pueden ser los secretos que marcan la diferencia. Resulta igualmente curioso un dato marginal que siempre me arranca una sonrisa. En un experimento en Japón, un grupo de personas mayores empezó cada mañana con la siguiente tarea: mover una figurita de cerámica de un estante a otro. Solo un pasito. Apenas 30 segundos de tarea. Al cabo de meses, mostraron mejoras en equilibrio y agilidad. ¿El motivo? Forzar un micromovimiento diario los mantenían activos sin que se sintieran obligados a hacer ejercicio. Esto demuestra que incluso la disciplina más extraña puede funcionar si se convierte en hábito. No obstante, aquí quiero introducir algo que a menudo olvidamos. La edad avanzada no significa solo cuerpo frágil, también significa experiencia acumulada. De hecho, un anciano puede ser lento para subir una escalera, pero extremadamente veloz para detectar una mentira en una conversación. La sociedad necesita escuchar más estas voces veteranas. Y sin embargo, paradójicamente, a menudo son silenciadas o ignoradas. Este es un punto de discusión permanente en los debates sobre envejecimiento. Le damos a la vejez el lugar que merece en la cultura moderna, o la reducimos a un asunto de residencias y medicinas. Personalmente, soy optimista. Creo que cada vez hay más voluntad de aprender de quienes nos preceden. Y mi objetivo, en este relato, es rescatar esas 7 claves para que nadie se lamente en el futuro diciendo: si lo hubiera sabido a tiempo. Antes de entrar al primer secreto concreto, quiero que os quedéis con la idea esencial de esta sección. La prevención no comienza con complejidades. Empieza con curiosidad, con ganas de seguir adelante y, como me gusta decirlo, con la capacidad de reírse de la torpeza de uno mismo. Sí, porque envejecer con elegancia es en parte aceptar que algunas cosas ya no salen igual, pero que el sentido del humor puede seguir musculoso hasta los 100 años. Próximamente, os mostraré de qué modo un movimiento tan sencillo como levantarse durante un anuncio televisivo puede compararse con dejar de fumar un paquete de cigarrillos al día. No exagero. Las estadísticas al respecto son brutales, pero eso lo descubriréis enseguida.
Por ahora, dejad que vuestra mente digiera lo que acabáis de escuchar. Imaginad esa multitud de ancianos confesando en un murmullo: ojalá hubiese sabido esto. Y pensad, vosotros aún sí podéis saberlo. La primera gran enseñanza que quiero compartir con vosotros no tiene nada que ver con gimnasios, aparatos costosos, ni zapatillas diseñadas por ingenieros de la NASA. Se trata del movimiento, pero no del movimiento épico de correr una maratón, sino del más mundano, el aparentemente insignificante. Podría decirse que esta clave está escondida a la vista de todos. Moverse un poco más en lo cotidiano. Levantarse de la silla, pasear por la casa, estirarse como un gato. Parece ridículo, lo sé. Y sin embargo, es transformador. Durante años, nos han repetido que el secreto de la salud está en el deporte intenso. Sin embargo, una investigación japonesa sobre más de 1000 ancianos mayores de 75 años reveló un resultado desconcertante. Los más longevos y saludables no eran quienes entrenaban como atletas retirados, sino quienes sumaban más micromovimientos a lo largo del día. No eran corredores de fondo, sino auténticos campeones de la vida corriente. Un anciano al que entrevisté lo definió de forma magistral. El cuerpo es como una bicicleta vieja. Si la usas a menudo chirría menos. Y aquel hombre, dicho sea de paso, apenas hacía otra cosa que subir y bajar las escaleras de su casa varias veces al día, porque, según él, siempre se dejaba algo en otra planta sin querer. Sospecho que lo hacía adrede para acumular pasos. Esa picardía también es un buen entrenamiento. Aquí surge el primero de nuestros 3 principios vitales del movimiento. El 6-9 Rule, como algunos investigadores lo nombran. Os lo traduzco: 3 tiempos al día que suman 18 minutos. Por la mañana, en cuanto abrís los ojos, 3 minutos de actividad. A hacer la cama, abrir la ventana, caminar con calma. Nada hercúleo, pero suficiente para despertar músculos y pulmones. Al mediodía, 6 minutos. Lavar platos, regar plantas, dar una pequeña vuelta por el pasillo, incluso acercarse al buzón. Y por la noche, 9 minutos. Caminar de un lado a otro mientras se ve la televisión, ordenar un armario, estirar los brazos. Si sumáis, veréis que son solo 18 minutos en total. Menos de lo que dura un episodio de una serie. Y sin embargo, los efectos sobre la circulación y la fortaleza muscular son asombrosos. Permitidme una curiosidad. Hay estudios que comparan el sedentarismo con fumar. Sí, habéis oído bien. Estar sentado más de 8 horas al día se asocia con un riesgo igual de serio para la salud que consumir una cajetilla diaria. ¿Quién lo iba a decir? Así que, la próxima vez que notéis que lleváis demasiado rato aplastados en el sofá, imaginad que cada minuto de inercia equivale a medio pitillo. A ver si así os levantáis. De este principio surge el segundo, la regla de levantarse del asiento. Sirve un truco tan simple como ponerse de pie cada vez que comienza un bloque de anuncios en la televisión. También resulta eficaz recibir las llamadas de pie. Y si os acordáis de mirar el reloj, tratad de levantaros al menos una vez cada hora. Dicen los ortopedistas
que esa costumbre ahorra dolores de espalda, protege rodillas y, además, quita la sensación de fatiga, esa nebulosa pereza que se apodera de nosotros tras mucho tiempo quietos. Aquí viene un misterio académico. ¿Hasta qué punto cuenta como ejercicio un movimiento tan escaso y disperso? Hay expertos que señalan que no es equiparable a 10 minutos seguidos de paseo, mientras que otros argumentan que la suma distribuye mejor el esfuerzo y mantiene un metabolismo más vivo. Esta discusión está abierta y no parece que vaya a cerrarse pronto, pero en el fondo ambos bandos están de acuerdo en lo mismo. Algo es infinitamente mejor que nada. El tercer principio me gusta especialmente: crear un circuito de movimiento dentro de la propia casa. Dejad el mando de la tele en una repisa lejana. Poned el vaso de agua en la otra punta de la mesa. Guardad los medicamentos en un cajón que os obligue a levantaros. Convertid vuestra vivienda en un pequeño laberinto amable. Lo irónico es que estas molestias simuladas acaban por reducir molestias reales, como el entumecimiento de articulaciones. Es casi como engañarse a uno mismo a favor de la salud. Quiero ilustrarlo con algo extraño. Conocí a una mujer de 80 años que en lugar de tener un paseo del perro, tenía lo que llamaba un paseo del mando a distancia. Cada noche dejaba el mando en el pasillo y cuando quería cambiar de canal, debía ir a buscarlo. En términos de pasos acumulados, no parecen muchos, pero ella se reía. Desde que inventé mi paseo del mando, me siento menos cansada al subir las escaleras. Puede sonar absurdo, pero su agilidad era la envidia de sus amigas. Quizá os estéis preguntando si realmente 10 o 15 pasos aquí y allá pueden compararse con caminar al aire libre. Y aquí surge la anécdota graciosa. Un médico amigo me dijo recientemente que una de sus pacientes organizaba batallas de cojines con su nieto como forma de entrenamiento. Sí, batallas de cojines. Y el doctor comprobó que su capacidad pulmonar había mejorado. ¿Cómo no reírse? Pero la ciencia respalda que cualquier intento regular de mover el cuerpo, incluso jugando, repercute en la salud. Os voy a decir un hecho de sabiduría vinculado a la vejez. El músculo no pregunta la edad. Se atrofia si no se usa y se fortalece si recibe pequeños estímulos. No importa si tienes 20, 50 u 80 años, siempre responde. Claro que el ritmo no será el mismo, ni los logros brillarán tanto, pero se conserva más de lo que pensamos. Y ahora, fijaos en esta idea marginal. En ciertos pueblos de Italia, la gente mayor conserva la costumbre de barrer su portal cada mañana. Nada heroico. 2, 3 minutos de cepillo. Sin embargo, esos pueblos concentran algunos de los índices de longevidad más altos de Europa. Quizá barrer sea la versión mediterránea de ir al gimnasio. En este punto, os preguntaréis, ¿cuál es la fórmula mágica? Y la respuesta es que no hay magia. Hay constancia. Aquí radica la gracia y la tragedia. La mayoría abandona porque cree que no es suficiente. Esperan una transformación en días. Y como no llega, desisten. Pero lo que descubrieron los investigadores es que esas 18 rutinas extendidas en meses logran reducir riesgos cardíacos, aumentar la densidad ósea y mejorar incluso la memoria.
Por supuesto, también está el aspecto psicológico. La sensación de no soy un mueble, sigo siendo capaz de levantarme cuando me dé la gana. Esa afirmación sostiene la autoestima y es bien sabido que la autopercepción influye en la salud global. Hay estudios que muestran que las personas que se ven a sí mismas como activas suelen resistir mejor enfermedades crónicas que las que se definen como pasivas. Y aquí me permito un pequeño chiste final antes de cerrar esta sección. Si alguna vez os sentís demasiado cansados para levantaros del sofá, pensad que si no os movéis, vendrá un familiar a ayudaros a moveros. Y terminaréis haciendo más esfuerzo, discutiendo con él, que levantándoos por vuestra cuenta. Así que cuidado, a veces la pereza genera más esfuerzo que la acción misma. Lo que nos llevamos hoy es claro. El movimiento no es deporte competitivo, es la decisión consciente de no quedarse inmóvil. El cuerpo envejece, sí, pero sigue siendo un organismo diseñado para caminar, agacharse y levantarse. Cuanto más lo recordamos, más años con vida plena podemos ganar. Después de hablar de movimiento físico, pasemos a otro terreno, aún más delicado, el de la mente. Porque sí, amigos, no existe mañana luminoso si nuestro cerebro decide apagarse antes de tiempo. Uno de los grandes temores de la vejez moderna es la demencia, el olvido implacable que borra nombres, recuerdos y hasta la propia identidad. Pero os anuncio, con toda la calma del mundo, que no todo está predestinado. Hoy sabemos que podemos hacer mucho para que la mente se mantenga ágil y juguetona hasta edades muy avanzadas. La clave es comprender esta verdad sencilla. El cerebro se parece mucho a un músculo. Si no se entrena, se atrofia. Si se ejercita, responde. Y ese entrenamiento no consiste únicamente en leer titulares de prensa o escuchar la radio pasando las horas. Eso, de hecho, es contemplar sin participar. Y el cerebro se aburre. Lo que necesitamos es participación activa, es decir, obligarlo a crear, discriminar, razonar. La buena noticia es que no hacen falta rompecabezas imposibles ni ecuaciones sofisticadas. Basta con rutinas pequeñas que despierten áreas dormidas. Una estrategia que recomiendo siempre es comentar las noticias en voz alta. Sí, leídas en el periódico o escuchadas en televisión, pero convertidas en un relato contado por uno mismo. Imagínate levantarte, leer que han ganado las elecciones tal partido, o que un equipo de fútbol logró una hazaña, y acto seguido repetirlo en voz alta, como si se lo contases a un vecino. Ese acto, aparentemente trivial, obliga al cerebro a fijar datos, a organizar frases, a pronunciar en orden. Es como hacer flexiones, pero de neuronas. Otra pequeña joya consiste en los números. Al revés. Si tenéis delante un número de teléfono o el autobús 127, leedlo del final al principio. Al hacerlo, obligáis al cerebro a trabajar de un modo no habitual. Es como escribir con la mano contraria. Desorienta en el buen sentido. Y hablando de manos, ese es precisamente otro de los ejercicios más eficaces.
Utilizar la mano que no dominamos para tareas mínimas. Abrir la puerta. Beber de un vaso. Sujetar el cepillo de dientes. Este gesto torpe activa conexiones neuronales nuevas. Mantiene viva la plasticidad cerebral. Y, de paso, nos regala unas cuantas risas cuando el café acaba derramado sobre la mesa. Permitidme un instante de ligereza. Me contaron la historia de un anciano que decidió realizar todas sus tareas caseras con la mano izquierda durante una semana. El resultado fue un conjunto de cuadros abstractos en las paredes debido a la leche derramada. Pero él siempre decía bromeando: al menos, ahora mi casa parece un museo contemporáneo. Esa visión del fracaso como arte es la actitud que mejor entrena el cerebro. Tomarse el esfuerzo como juego. También hay un ejercicio basado en uno de los sentidos más curiosos, el olfato. Comienza el día reconociendo 3 aromas distintos: café, jabón, colonia, y nómbralos en voz alta. ¿Por qué? Porque la pérdida abrupta de la capacidad de distinguir olores suele ser una de las señales más tempranas del deterioro cognitivo. Practicar el sentido del olfato mantiene activas esas conexiones cerebrales. Y de paso, admitámoslo, es un placer sentir conscientemente el aroma del café recién hecho cada mañana. Lo fascinante es que la ciencia todavía debate hasta qué punto estos ejercicios mentales previenen realmente el deterioro. Hay un sector de investigadores que insiste en que no basta con pequeños pasatiempos, que es necesario un contexto de vida activa global, relaciones sociales, retos, emociones. Mientras que otros sostienen que incluso estas mini gimnasias neuronales reducen de forma notable el riesgo. Como en casi todo, aún estamos en la fase de escuchar argumentos, y esa incertidumbre debería emocionarnos. Significa que todavía podemos descubrir nuevas formas de conservar la memoria. Quiero compartir un hecho de sabiduría que escuché de una mujer nonagenaria. Memorizar poemas no me hacía más joven, pero cada verso era un ladrillo añadido a mi casa interior. Ella recitaba con calma versos que aprendió a los 20 y a los 85 aún seguían intactos. No reproduciré ningún poema aquí, naturalmente, pero créedme, tenía una memoria más ordenada que muchos adolescentes contemporáneos. En cuanto a factores marginales, os voy a contar una curiosidad científica. En algunos experimentos se ha estudiado cómo la práctica de videojuegos sencillos en ancianos, sí, videojuegos, los de disparar burbujitas o resolver bromas visuales, puede mejorar la memoria de trabajo y la velocidad de reacción. Nadie esperaba que la consola de los nietos acabara siendo medicina preventiva, aunque, eso sí, intentar explicar a tu abuela los controles de un mando con 20 botones puede ser la mejor prueba cognitiva de todas para el nieto. No obstante, hay un aspecto fundamental. El cerebro responde no solo a estímulos intelectuales, sino a la novedad. Así que la invitación aquí no consiste en repetir hasta el cansancio un mismo crucigrama, sino en variar. Hoy, un sudoku. Mañana aprender a usar una aplicación nueva. Pasado intentar cocinar una receta inédita. Lo importante
es que el cerebro se vea forzado a salir de sus rutinas. Esa salida, por incómoda que parezca, es el verdadero ejercicio. Y os iré adelantando algo inquietante. Numerosos estudios muestran que incluso la música activa regiones cerebrales asociadas con la memoria. Aunque aquí surge otro debate académico, apasionante. ¿Es la música una especie de vitamina universal para el cerebro? ¿O solo actúa en quienes tienen predisposición emocional hacia ella? Hay pruebas en ambos sentidos, así que la discusión continúa abierta. Sea como fuere, cantar en la ducha sigue siendo terapéutico. Me gustaría cerrar con un toque humorístico. Un anciano de 89 años me contó que practicaba el ejercicio de recordar hacia atrás, no solo con números, sino con las novias que había tenido. Según decía él, el truco está en empezar con la más reciente, aunque eso me crea más problemas con mi mujer actual. Esa sinceridad risueña nos enseña que el entrenamiento mental debe combinarse con sentido del humor. En resumen, moverse mantiene al cuerpo vivo, pero pensar y jugar mantienen al yo o intacto. Y si alguna vez os preguntáis si vale la pena esforzarse en ejercitar el cerebro, aunque sea con juegos infantiles, recordadlo. La mente no envejece tanto por el paso del tiempo como por la falta de uso. Si ya hemos despertado el cuerpo y hemos avivado la mente, ahora toca mirar hacia afuera, porque amigos, el tercer gran secreto de la longevidad feliz se llama compañía. Y no me refiero a una compañía de seguros, que esas bastante tenemos ya, sino a personas de carne y hueso, amigos, vecinos, familiares, quienes comparten palabra, mirada, gesto. La soledad es, a día de hoy, tan perjudicial para la salud como el tabaco o la hipertensión. Y aunque pueda sonar a exageración amarillista, os lo confirmo. Hay estudios serios que demuestran que la ausencia de relaciones sociales puede reducir la esperanza de vida en varios años. No hace falta disponer de un ejército de amigos en Facebook, ni de decenas de contactos en el móvil. Basta con mantener al menos una interacción regular y significativa. En Estados Unidos, un estudio siguió a 10,000 mayores durante 15 años y descubrió que los que mantenían visitas, cafés o actividades comunes con alguien, aunque fuera solo un conocido, vivían de media 7 años y medio, más que quienes permanecían aislados. Imagina, 7 años de regalo, simplemente por charlar. Parece un negocio asombroso, ¿verdad? Una anciana que conocí en una residencia me confesó: el día que más enfermo es aquel en el que no suena el timbre de casa. ¡Qué frase tan punzante, tan verdadera! Todos necesitamos esa campanilla de conexión que nos recuerde que pertenecemos. Quedarse sin ella nos convierte en náufragos invisibles en un mar silencioso. Para poner un poco de orden, comparto 4 pequeñas estrategias que cambian la vida. Primera, la regla del saludo matutino consiste en pronunciar cada día un buenos días a alguien, ya sea por teléfono o en persona. Ese breve contacto, aunque parezca irrelevante, fija un anclaje emocional. Conozco octogenarios que han hecho de la panadera su mejor psicóloga a base de intercambiar frases cada mañana. Segunda, el jueves sagrado.
reservar una tarde a la semana para reunirse con alguien, pasear al mercado con una vecina, ir al centro cultural, jugar a cartas. La clave está en la regularidad. El jueves, aunque llueva, se cumple. Esa rutina lo convierte en un compromiso tan firme como tomar la medicación. Tercera, la costumbre de narrar la propia vida. Sí, contar anécdotas, relatar historias del pasado. Muchos ancianos creen que sus recuerdos aburren, pero en realidad, los jóvenes sienten una fascinación secreta al escuchar cómo se vivía sin móvil o cómo eran las fiestas de antes. Compartir esas historias multiplica la autoestima y, de paso, mantiene viva la tradición oral. Cuarta, aprender algo nuevo con otros. Pocas cosas unen tanto como la experiencia compartida de sentirse torpes juntos. Tomar una clase de pintura, informática o incluso yoga para principiantes en grupo genera vínculos inesperados. Es como ser compañeros de pupitre de nuevo, pero con arrugas y quizá alguna prótesis de rodilla. Quiero añadir una anécdota divertida. En un centro de barrio, un grupo de ancianas empezó un curso de manejo de móviles inteligentes. La primera semana, una de ellas envió sin querer un emoji de berenjena en lugar de un corazón a su nieto. El nieto respondió con horror adolescente. Ellas, en cambio, festejaron el despiste con carcajadas colectivas que se convirtieron en la gasolina para seguir asistiendo a clase. Esa risa compartida valió por 10 terapias. Ahora bien, os planteo un debate académico abierto. ¿Es la conexión social un factor causal directo de longevidad? O más bien, un simple indicador de que quienes tienen energía y ánimo para relacionarse ya están más sanos de base. El vínculo prolonga la vida. O sencillamente, quienes logran vivir más son los mismos que han podido mantener amigos. Los expertos siguen discutiendo este dilema, pero sea correlación o causa, ¿qué importa? Los lazos humanos aportan bienestar inmediato, y eso ya debería bastar para buscarlos. En el terreno de las curiosidades marginales, os cuento una. En Corea del Sur existe una moda llamada cafés de compañía. Son lugares donde, pagando una bebida, puedes conversar con desconocidos contratados para escucharte. La mayoría de los clientes son mayores solitarios. Curiosamente, aunque la idea parece un poco mercantil, las investigaciones muestran que incluso esas charlas de alquiler reducen significativamente niveles de estrés y depresión en quienes acuden. Tal vez nos recuerda que lo importante no es tanto de quién viene la voz, sino el hecho de escuchar y ser escuchado. He aquí un hecho de sabiduría que encierra verdad antigua. Una pena compartida pesa la mitad. Una alegría compartida vale el doble. Lo que atraviesa la vida no son cuentas bancarias ni pólizas, sino conversaciones, abrazos, bromas. Y cuando se rompen esas hebras, comienza la auténtica enfermedad, el desarraigo. Para darle un giro ligero, recuerdo un anciano que se quejaba de que ya nadie venía a visitarle. Su nieta, un día, lo sorprendió organizándole una fiesta de la queja. Llegaron vecinos y familiares, y cada uno debía quejarse en voz alta por algo absurdo. El pan no cabe
en la tostadora, dijo uno. Otro añadió, los calcetines siempre desaparecen en la lavadora. Acabaron llorando, pero de tanta risa, desde entonces, instauraron aquella fiesta mensual como excusa para verse. ¿No es maravilloso? De modo que, dejando la ironía a un lado, lo esencial es esto: cultivar compañía es tan poderoso como un fármaco preventivo. Hablar, reír, discutir amistosamente, escuchar, bailar con alguien aunque sea lento. Cada encuentro es vitamina afectiva. Y cuando miramos décadas atrás, comprendemos que ningún recuerdo feliz ha sido en soledad. Siempre hay alguien en la escena. Así que, si os dais cuenta de que empezáis a aislaros, recordad esta invitación. Levantad el teléfono y pronunciad al menos ese buenos días. Podría ser el inicio de 7 años extra de existencia. Y desde luego, de una existencia mucho más luminosa. Tras hablar del cuerpo, de la mente y de la importancia de la compañía, toca entrar en otro terreno, donde muchos ancianos sienten un cambio doloroso: la mesa, la comida, el placer de alimentarse. A menudo, con los años, surgen lamentos: he perdido el apetito, la comida ya no me sabe igual, todo me sienta pesado. Y sin embargo, comemos varias veces cada día, y de la calidad de esos momentos depende en gran medida la energía con la que vivimos. Convertir la mesa en un lugar de vida puede equivaler a rejuvenecer. En uno de los estudios más simpáticos que se han realizado en España, se reunió a 100 mayores de 80 años durante 6 meses con un plan especial de alimentación sencilla, con un toque de juego, el método arco iris. ¿En qué consistía? En asegurarse de que cada plato del día tuviese al menos 5 colores distintos: rojo, verde, amarillo, blanco y negro. Resultado: tras medio año, más del 90% aseguraba que había recuperado apetito, ánimo y digestión ligera. Y lo más sorprendente, las hospitalizaciones se redujeron a la mitad. No se trataba de platos sofisticados ni exóticos, sino de recuperar esa fiesta visual de los alimentos. En la práctica, este arco iris puede lograrse con gestos simples: tomate o fresa para el rojo, calabacín o espinaca para el verde, huevo o maíz para el amarillo, arroz o yogur para el blanco, lentejas o setas para el negro. Podéis convertir la nevera en una paleta de pintor. El impacto sensorial anima a comer y, lo que casi nadie dice, evita la monotonía que hace que muchos ancianos se limiten a pan con algo y poco más. Otra clave básica es beber agua con rituales fáciles. Quizá el consejo más repetido: hidratarse, pero en la práctica, muchos mayores olvidan o rechazan beber. Bien por sentir menos sed, o por miedo a tener que levantarse de noche. La solución: incorporar 4 momentos fijos: un vaso al despertar, otro antes del desayuno, uno antes de la comida y el último antes de la cena. No es beber sin pensar, es beber con ritmo. Así el cuerpo mantiene su equilibrio y la digestión se hace más amable. Aquí entra un dato curioso y algo marginal. En un pequeño pueblo del sur de Alemania,
Los ancianos tienen la costumbre de beber agua tibia con una pizca de hierbas a media tarde. No un té elaborado, simplemente agua caliente con unas hojas de manzanilla o menta. Los estudios descubrieron que mantener esa costumbre, que parece casi un capricho, mejoraba la peristalsis, es decir, los movimientos del intestino. Resultado, mejor digestión y menos estreñimiento, y todo con un gesto tan leve como hervir agua. Ahora bien, rara vez se habla de la frecuencia de comidas. El cuerpo envejecido no suele llevar bien grandes banquetes de golpe. Nuestro metabolismo se ralentiza. De ahí que cada vez más nutricionistas recomienden comidas pequeñas y frecuentes. Algo a las 7, otro bocado ligero sobre las 10, otra comida al mediodía, un refrigerio a media tarde, cena temprana y ligera. Comer 5 veces mínimas, pero fáciles de digerir. Es como mantener una hoguera encendida a base de pequeños troncos, en lugar de echarle un árbol entero que la asfixie. Y no podemos olvidar lo esencial, la proteína diaria, porque cada año que pasa, perdemos masa muscular. Mucha gente piensa que solo las carnes rojas solucionan eso, pero no hace falta endeudarse comprando solomillo, huevos, yogur, garbanzos, lentejas, queso, pescado sencillo. Son tan eficaces como los cortes caros. Un simple huevo al día mantiene músculos y, de paso, sienta estupendo en tortillas, revueltos o cocido. Hay además un hecho de sabiduría aquí. Los mayores que mastican despacio viven con menos problemas digestivos. Comer deprisa es una forma de violencia contra uno mismo. La anciana japonesa que conocí lo resumía con elegancia: cada bocado merece 20 abrazos de diente. Ella no hablaba de calorías ni dietas, sino de dar tiempo a la boca y al estómago a procesar. Y os traigo un debate académico muy interesante. ¿Hasta qué punto la dieta es más relevante que el contexto social para mantener la salud? Algunos nutricionistas insisten en que sin buenos alimentos no hay salvación, mientras que gerontólogos recalcan que comer acompañado puede ser tan influyente como el alimento mismo. Al parecer, disfrutar de la comida con alguien estimula la producción de endorfinas y hasta la digestión funciona mejor. Un filete en soledad pesa como plomo. La misma comida, con conversación ligera, se digiere casi cantando. Permitidme una anécdota divertida. En una residencia, decidieron colocar música italiana a la hora del almuerzo. A la semana, varios ancianos, antes apáticos, se encontraron tarareando y pidiendo más salsa en la pasta. Uno de ellos comentó: yo creía que ya me quedaba sin apetitito, pero resulta que solo necesitaba un poco de ópera. Quizá la música era el condimento secreto. Otro dato curioso: los mayores que cultivan, aunque sea una maceta comestible, tomillo, perejil, una tomatera pequeña, suelen cuidarla con mimo y luego disfrutan más al añadirla a su plato. Es como comerse un pedacito de propio esfuerzo. Esa sensación de logro devuelve apetito y autoestima. En resumen, el secreto de redescubrir la mesa es volverla colorida, variada, rítmica, social y lenta. No se trata de descubrir superalimentos milagrosos, sino de redescubrir los alimentos comunes
en combinaciones sabias. La verdadera cocina de longevidad se compone de esos detalles humildes. Me despido de esta sección con una imagen. Un anciano sentado frente a su plato, lleno de colores, masticando despacio, mientras recuerda historias y ríe con alguien a su lado. Ese momento sencillo, repetido día tras día, se convierte en medicina invisible. Una sobremesa puede ser más efectiva que una farmacia entera. Hemos alimentado el cuerpo y la mente. Nos hemos rodeado de compañía, pero hay un escenario aún más íntimo, donde se juega gran parte de nuestro futuro. La casa. Ese espacio al que volvemos siempre. Parece un lugar seguro, pero en realidad puede ser un campo de minas para un anciano. El dato es brutal. Más del 80% de los accidentes que acaban con una visita al hospital en personas mayores suceden dentro del propio hogar. Y lo más desconcertante es que casi todos podrían haberse evitado con ajustes minúsculos, de esos que no requieren ni arquitecto ni albañiles. Pensad en la luz, por ejemplo. Los ojos envejecidos necesitan más claridad para distinguir. La penumbra que para alguien joven resulta romántica, para un mayor es trampa mortal. Cambiar una bombilla de bajo voltaje por otra más potente, o colocar una tira luminosa en el pasillo, puede significar la diferencia entre caminar confiado o tropezar con la esquina de una alfombra. Incluso un simple adhesivo fosforescente pegado en el interruptor facilita encontrarlo de noche. Pequeño gasto, gran ganancia. También está el terreno resbaladizo del baño. ¿Sabíais que un suelo mojado en la ducha provoca más fracturas de cadera que cualquier calle nevada? La solución, tan evidente como descuidada, consiste en una alfombrilla antideslizante. Y por favor, no hace falta gastarse fortunas. Por pocos euros se encuentra una que salva huesos. Añadid una barra lateral junto al retrete o dentro de la ducha y tendréis un punto de apoyo que devuelve seguridad e independencia. La tercera mejora consiste en limpiar rutas libres de obstáculos. Os invito mentalmente a trazar líneas imaginarias desde la cama hasta el baño, del sofá a la cocina. Si en medio hay mesitas bajas, cables sueltos o cajas de recuerdos, se convierten en trampas. Un anciano que tropieza con un cable mal colocado puede terminar en meses de rehabilitación. Con un rato de reorganizar y unas cuerdas sujetadas a la pared, se evita el drama. Curiosamente, existe un detalle que pocos contemplan. Colocar una silla estratégica en el recibidor o la cocina parece trivial, pero representa un descanso en el momento justo. Ponerse o quitarse los zapatos sentado evita caídas absurdas e incluso deja un rincón para reponerse tras cargar la bolsa del supermercado. Un sencillo asiento se transforma en salvavidas. Permítanme aquí un apunte gracioso. Recuerdo a un abuelo que estaba empeñado en que su pasillo permaneciera despejado cada vez que sus nietos dejaban juguetes tirados. Él gritaba: «No quiero morir aplastado por un dinosaurio de plástico». La exageración provocaba carcajadas, pero el mensaje era serio. Dejar libre el camino es tan vital como tomar medicación. Otros ajustes, menos visibles pero importantes, tienen que ver con la temperatura. Un cuerpo anciano no soporta cambios drásticos.
el baño convertido en nevera y el salón en sauna desencadenan descompensaciones. Mantener la casa en un rango de 23 a 26 grados es prudente. Y colocar un termómetro en lugar visible evita sorpresas. Parece un detalle menor, pero el equilibrio térmico reduce mareos, hipertensión y resfriados. Aquí me gusta mencionar un hecho de sabiduría que resume todo. La casa del viejo debe ser su mejor bastón. Es decir, que si cada rincón apoya su autonomía, ese anciano será más libre. No se trata de encerrar entre algodones, sino de diseñar espacios que le permitan moverse con confianza. Y ahora os traigo un debate interesante. ¿Hasta qué punto conviene adaptar las viviendas al completo? Casi hospitalizarlas, frente a mantener la estética hogareña de toda la vida. Algunos expertos en gerontología defienden que llenar la casa de barras y alarmas da seguridad, pero también fomenta una atmósfera clínica que puede deprimir. Otros sostienen que el diseño debe ser 100% funcional, aunque pierda encanto. Esta controversia continua recuerda que la seguridad y la belleza también deben reconciliarse en la vida diaria. Una curiosidad extraña que encontré en mis lecturas. En Suecia existe un programa piloto donde ciertas viviendas de mayores se equipan con suelo que absorbe impactos. Una especie de material flexible que parece madera a la vista, pero que amortigua la caída como una colchoneta. Tras 2 años, los hospitales notaron una reducción drástica de fracturas en esa comunidad. No es barato, pero la idea de suelos amigos abre camino a futuros hogares que literalmente cuiden de nuestros huesos. Volvamos a las mejoras factibles. Guardar los objetos de uso diario a la altura de la cintura es un regalo para la espalda y evita equilibrios peligrosos sobre banquetas. El tarro de azúcar, el botiquín, las tazas, todo accesible. Ni agacharse hasta el suelo, ni estirarse hasta el armario más alto. Ordenar así es casi como inventar un superpoder discreto, poder usar todo sin pedir ayuda. En una de mis charlas, una señora me confesó que tras reorganizar los espacios, comenzó a sentirse menos anciana. Ya no me tropiezo buscando cosas escondidas. Ahora hasta puedo bailar despacito por el pasillo. Ese comentario, mitad serio, mitad bromista, encierra la verdad fundamental. Un hogar adaptado no limita, sino amplía. Es asombroso que gestos tan ridículos como poner una luz auxiliar o pegar cables a la pared determinen si una persona seguirá caminando con dignidad o terminará con yeso hasta la cadera. Por eso digo que la casa es un campo de minas que debemos convertir en jardín. Un jardín de confianza donde cada objeto está colocado para ayudar, no para entorpecer. Podéis ir probando de uno en uno. Hoy una bombilla más potente, mañana una alfombrilla firme, pasado reorganizar un pasillo. No es necesario reformar todo a golpe de taladro. La constancia de estos pequeños pasos es lo que construye el bastón invisible del hogar. Y recordad esto con una sonrisa final. Quizá el próximo héroe de tu vida no sea un doctor ni un medicamento, sino esa humilde pegatina fosforescente que te guía de madrugada hacia el interruptor. A veces los héroes brillan en la oscuridad. El viaje nos lleva ahora al terreno de las finanzas personales.
Ninguna vida tranquila en la vejez puede sostenerse si cada final de mes llega como un sobresalto. No importa cuánto hayamos ahorrado antes, si no aprendemos a gestionar de manera sencilla lo que tenemos ahora. Mucha gente piensa que el problema es no haber acumulado montañas de dinero, cuando en realidad los estudios demuestran algo sorprendente. Más del 70% de los apuros económicos en la vejez no provienen de la falta de ingresos, sino de los gastos imprevistos y de la falta de organización. Sí, los enemigos ocultos no son tanto la pensión escasa o los ahorros insuficientes, sino las fugas invisibles, seguros inútiles, que se siguen pagando, tarifas desajustadas, servicios contratados y olvidados. Una revisión minuciosa de recibos puede convertirse en una dieta económica con resultados inmediatos. Conozco el caso de una mujer viuda que descubrió que llevaba pagando durante años 2 seguros idénticos y un servicio de televisión que ni siquiera usaba. Al dar de baja todo eso, liberó más de 100 euros mensuales. No necesitó milagros, solo una hoja y un bolígrafo. Otro paso fundamental es el fondo de imprevistos. Es lógico temer a la visita al dentista o a un electrodoméstico roto, porque suelen convertirse en facturas temibles. La fórmula recomendada por asesores sencillos consiste en separar 2 pequeños bolsillos, uno para los gastos corrientes y otro exclusivo para emergencias, aunque solo se aparten 20 euros al mes. El efecto psicológico es poderoso. Se genera una sensación de blindaje frente a la incertidumbre. Aquí os comparto una curiosidad que parece chiste. En un pueblo asturiano, unas ancianas se reunieron para crear su propio sistema de seguro comunitario. Cada una aportaba una pequeña cantidad semanal a un fondo común que guardaban en una caja metálica pintada de azul. El dinero se entregaba íntegro a la compañera, que sufría un percance grande. Un día se estropeó la nevera de una de ellas y, gracias a la caja azul, la reemplazó sin pedir ayuda a sus hijos. Al contarme la historia, añadió entre risas: la próxima rotura será de mis gafas, así que nadie se sorprenda si me presento con cara de victimilla. Esa mezcla de juego y cooperación era tan efectiva como cualquier banco. Por supuesto, el aprovechamiento de beneficios sociales resulta crucial. En muchos países y comunidades, los mayores tienen derecho a reducciones en transporte, a actividades culturales, tasas e incluso determinados medicamentos. Pero gran parte de esas ayudas se desaprovechan porque simplemente no se conocen. Se calcula que un jubilado informado puede ahorrarse hasta cientos de euros anuales solo activando esas tarjetas y descuentos. Es como tener la despensa llena y morir de hambre por no abrir la puerta. En este punto, surge un debate académico interesante. ¿Es preferible educar a los mayores en finanzas sencillas o encargar la administración de su economía a profesionales? Los partidarios de una gestión autónoma insisten en que mantener el control del dinero conserva autoestima y sentido de independencia. Los defensores de la delegación recuerdan que demasiados ancianos caen en engaños o estafas. Seguramente la solución está en un término medio.
conservar pequeñas decisiones personales, pero asegurándose acompañamiento en los asuntos complejos. Un hecho de sabiduría que he escuchado muchas veces dice así: quien gasta menos de lo que gana, duerme más tranquilo que el rey. Y es que en la vejez, la tranquilidad pesa más que la acumulación. Abundancia sin serenidad es carencia disfrazada. Entre las anécdotas más simpáticas, un abuelo que conocí me contaba que cada vez que conseguía un descuento de jubilado, lo celebraba como una victoria militar. Hoy ahorré 2 euros en el autobús. Esta batalla la gané. Y levantaba orgulloso el billete como si fuese un trofeo. Esa actitud lúdica convertía a la economía en un juego y, lo admito, su entusiasmo contagiaba a todos. Me encuentro a menudo con un error extendido: pensar que la seguridad financiera se mide por el tamaño de la cuenta en el banco. En la práctica, la seguridad viene de saber que, pase lo que pase, se cuenta con márgenes. Vivir sin margen es vivir al borde de un precipicio, y ese precipicio en la vejez se siente demasiado alto. Con margen, por pequeño que sea, aparece la previsión, la paz y hasta la generosidad. Os comparto aquí un dato marginal curioso. En algunas comunidades rurales de Japón, los ancianos se organizan para trabajar juntos en pequeños huertos comunes. La producción se reparte y, de paso, cada uno ahorra en la compra semanal. Pero lo más relevante es que han registrado índices de depresión menores entre quienes participan en esos huertos. Es decir, que la estabilidad económica se entrelaza con lo social y lo emocional. Cultivar juntos un lecho de lechugas puede ser más terapéutico que cualquier seminario financiero. Volviendo al tema central, la gestión de gastos es prevención pura. Lo mismo que evitamos caídas quitando cables del suelo, evitamos caídas financieras eliminando gastos inútiles. Una jubilación sufrida por agujeros en el presupuesto produce tanta angustia como una enfermedad. Ambas roban calidad de vida. Permitidme cerrar esta sección con una sonrisa. Un vecino mayor, después de revisar sus recibos y lograr un ahorro notable, me dijo: ahora tengo dinero para invitar a mis nietos a helado cada domingo. Esa es mi inversión más rentable. Y tenía toda la razón. La economía de la vejez no busca multiplicar fortunas, sino maximizar momentos. Hemos recorrido el cuerpo, la mente, la compañía, la mesa, el hogar y las finanzas. Nos queda el secreto final, el que da sentido a todos los anteriores: la felicidad interior, la calma, el arte de vivir con gratitud, porque de nada sirve tener la nevera llena y la casa iluminada si el corazón está a oscuras. En la vejez se hace más claro que nunca que la salud verdadera no consiste solo en órganos que funcionan, sino en emociones que se sostienen. A lo largo de todos estos años, he escuchado a centenares de mayores decir frases muy parecidas. Lo que más deseo es estar tranquilo. Esa cuidadosa palabra, tranquilo, contiene más riqueza que cualquier fortuna. La pregunta es, ¿cómo se logra? Os daré 3 prácticas que parecen ingenuas, pero se transforman en pilares de serenidad. La primera es el diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir,
escribir o recitar en voz baja una cosa buena que ocurrió en la jornada. Puede ser algo enorme. Mi análisis médico salió bien. O ridículamente pequeño. Hoy vi un pájaro en la ventana. El cerebro aprende a mirar lo positivo como un faro en la oscuridad. En estudios de psicología positiva, se ha comprobado que esta costumbre mejora la calidad del sueño y reduce síntomas depresivos, incluso en personas que conviven con enfermedades crónicas. La segunda práctica es reír conscientemente 3 veces al día. No estoy hablando de acudir a un club de payasos. Basta con buscar una situación que provoque risa, una foto graciosa, un recuerdo absurdo, la torpeza propia. Conocí a un anciano que se proponía reír cada mañana frente al espejo imitando un guiño. Confesaba que a veces terminaba llorando de risa al ver su propio gesto torcido. Esa mezcla de humildad y juego prolongaba su buen humor durante horas. La tercera práctica es soltar cargas emocionales. Dejar de exigir demasiado a los hijos. Dejar de obsesionarse con lo perdido. Dejar de anticipar desgracias que aún no ocurren. Es, por así decirlo, la gimnasia inversa. En vez de apretar, aflojar. Una mujer de 90 años me dijo, el día que comprendí que no podía corregir a mis nietos, fue el día que descubrí la paz. Esa frase encierra un profundo hecho de sabiduría. Parte de la serenidad proviene de la renuncia voluntaria. Aquí surge un tema de debate que los académicos aún discuten con fervor. ¿Qué peso real tienen las emociones positivas sobre la longevidad? Algunos investigadores sostienen que el optimismo prolonga la vida porque reduce el estrés, baja la tensión arterial y refuerza el sistema inmune. Otros dicen que no son las emociones en sí, sino que las personas optimistas tienden a cuidarse más y, por tanto, viven más años. Sea efecto directo o indirecto. Nadie discute que la sensación de satisfacción mejora cualquier día que nos quede. Permítanme una curiosidad, algo marginal, pero deliciosa. En ciertos pueblos de México existe el Club de las Carcajadas. Grupos de ancianos que se reúnen semanalmente a reír en grupos sin motivo, practicando lo que llaman yoga de la risa. Aunque pueda sonar pintoresco, los médicos que evaluaron a los participantes descubrieron mejoras en la presión arterial y el ánimo. En otras palabras, la risa como tratamiento médico, sin receta. No olvidemos además la importancia del propósito, por sencillo que sea. Quienes mantienen una meta, incluso mínima, como cuidar de una planta, enseñar a un nieto a cocinar un plato o participar en un voluntariado, proyectan vitalidad evidente. Falta de objetivos equivale a deterioro acelerado. Conozco un abuelo que decidió coleccionar refranes populares y tenía la meta de llegar a 1000. Actualmente ronda los 700. Y asegura que ese desafío le da ganas de levantarse cada día. ¿No es hermoso? Un hecho de sabiduría antiguo sintetiza esta idea. Quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y en la vejez, ese porqué bien puede ser reír con un nieto, cantar en un coro de aficionados o simplemente regar las plantas cada mañana. Para ilustrar con ligereza, una abuela que entrevisté me dijo que su gran secreto era hablarle a la cafetera cada mañana como si fuese una vieja amiga. Yo le pregunté si respondía y se rió. No, pero al menos
nunca me contradice. Esa actitud juguetona muestra que la felicidad a veces reside en personificar objetos cotidianos y encontrarles alma. Puede sonar infantil, pero la sonrisa que provocaba en ella era tan sincera que difícilmente podría llamarlo locura. La serenidad también se entrena mediante rituales de calma. Algunos escriben, otros rezan, otros simplemente observan la tarde desde el balcón. Una vez conocí a un anciano que tenía como costumbre detenerse 10 minutos a escuchar el sonido del viento cada día. Me decía que esa práctica era su meditación personal. Y curiosamente, padeciendo de múltiples achaques, siempre parecía más vital que compañeros mucho más jóvenes. Así que si queremos condensar esta octava y última clave, cultivar la calma y la gratitud es el mejor medicamento invisible. El cuerpo se fatiga, los amigos parten, el dinero aparece y desaparece, pero la actitud de agradecer, reír y soltar acaba pesando más que todas las cifras de laboratorio. Imaginad la escena final. Un anciano escribe en su libretita: antes de dormir, hoy me visitó mi nieta. Sonríe, apaga la lámpara y se duerme en paz. Esa paz es la auténtica victoria. Hemos cruzado juntos un extenso camino, movimiento cotidiano, juegos de mente, compañía afectiva, placer de la comida, seguridad en el hogar, cuidado de las finanzas y, al final, serenidad emocional. 7 más 1 secretos entretejidos que en realidad forman un único hilo. La posibilidad de vivir más años de manera digna. Al mirar cada sección, vemos que no existe fórmula mágica ni producto milagroso. Todo se resume en atreverse a ensayar microcambios cotidianos. 18 minutos de movimiento pueden sustituir décadas de pasividad. Un simple comentario en voz alta sobre las noticias puede mantener la atención despierta. Un saludo diario puede añadir años enteros de vida. 5 colores en el plato devuelven el apetito. Una bombilla clara evita el hueso roto. Revisar recibos previene angustias. Y, sobre todo, escribir cada noche una línea de agradecimiento transforma el ánimo. De paso, también descubrimos que los grandes debates científicos, si los micromovimientos son igual de eficaces que el ejercicio intenso, si la risa alarga la vida realmente, si lo social prolonga o simplemente refleja salud, permanecen abiertos. Y eso es alentador. Significa que todavía podemos explorar, inventar, divertirnos generando rutinas propias. En el fondo, la vejez no es un destino sin remedio. Es una travesía donde podemos elegir el equipaje. Un equipaje ligero, formado de gestos de cuidado, buenas relaciones, risa, gratitud y prudencia económica. Cargar con esas piezas nos permite caminar más lejos, sin tanto peso a la espalda. Queda en nosotros no lamentarnos dentro de 20 años pensando, ojalá lo hubiese sabido. Lo sabéis ahora. Podéis ponerlo en práctica desde hoy mismo, tanto si tenéis 60, 40 o 30 años. Estad seguros de que los futuros vosotros mayores os lo agradecerán con una sonrisa. Apagad la luz, respirad hondo
y dejad que la calma se pose suavemente. Habéis cerrado el círculo de los 7 secretos. Fin del guión. Buenas noches.